Centro Misionero Bethesda, Acacias Meta, presenta Un llamado de Dios, con el pastor Pedro Rojas. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas. En su nombre yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Oh sí, Señor, libres somos por tu gracia, amado Jesús. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Una vez más alabamos el nombre de Cristo Jesús, una vez más exaltamos el nombre de nuestro Dios y también recibimos la misericordia de parte del Espíritu Santo para nuestras vidas, deseándole lo mejor en el Señor, que usted emprenda cada día algo nuevo para agradar el nombre de Cristo Jesús. Qué importante es que podamos a través de la palabra conocer el propósito, los anhelos y los deseos de Dios para nosotros. Qué importante es conocerlo, qué importante es saber que Dios está con nosotros. Esto es aquí donde nosotros tenemos la oportunidad de ser restaurados por la palabra de Dios. Veamos una vez más lo que dice Deuteronomio capítulo 30, el versículo número 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Mira lo que dice el Señor, ¿qué está colocando delante de nosotros? La bendición y la maldición. Entonces, ¿quién acude al Señor para ser renovado? Es por el Señor, porque mire, Dios nos hizo perfectos, nos creó perfectos, pero a través de los tiempos, a través de la formación, a través de las costumbres y enseñanzas de los hombres, nosotros fuimos perdiendo el rumbo del camino del Señor. Se fueron, por decir de otra manera, alejando las leyes de que debíamos de cumplir. Es así como nosotros no entramos en la renovación, no entramos bajo la bendición de Dios, porque fueron nuestros caminos contrarios, cogimos caminos de maldición. Pero ¿quién renueva a esa persona? ¿Quién renueva a ese ser?
pues solamente Dios a través de su palabra. Mira el versículo 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios. Es ahí donde viene, si el hombre ha escogido la maldición, porque el hombre ha permitido en su vida las mentiras, los enojos, las iras, todo esto que tiene que ver con el pecado. El Señor dice entonces, si tú te conviertes, mire lo que dice, si te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a lo que yo te mando hoy. Cuando Dios establece una palabra, cuando Dios dicta una palabra como esta, cuando la estamos leyendo, la estamos recibiendo, ¿cuándo? ¿La vamos a recibir mañana o la recibimos hoy? La recibimos hoy, en este momento que la palabra está llegando a su vida. Y dice, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tú eres esparcido Jehová tu Dios. ¿Cuándo? Cuando nosotros entendemos que el camino nuestro es un camino de pecado, es un camino de rebeldía, es un camino de enojo, es un camino de pleito, de mentiras y de muchas cosas. El Señor dice, ven, te conviertes. O sea que el Señor lo que quiere es, a través de su palabra, renovarnos, restaurarnos. Lo que quiere es el Señor, eso solo no podemos, porque muchas veces hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Yo cambio, yo sé que va a llegar el momento en que voy a cambiar, y no cambia, y no cambia, y no cambia. Entonces necesitamos es la renovación por medio de la palabra que el Señor está dando para nuestras vidas. Es ahí donde el Señor quiere hacer un cambio en nosotros. Y la primera parte, la primera sección, por decirlo así, es el Salmo capítulo 51, un arrepentimiento. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Es un arrepentimiento en el Salmo capítulo 51. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 1 y 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mire cómo el salmista David, este hombre, rey David, estaba pidiéndole al Señor, ahora sí, una restauración. Le estaba suplicando al Señor que lo ayudara. Le estaba suplicando al Señor que lo perdonara. Pero cuando, miremos, yo creo que alcancemos a leer este versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Qué es lo que hizo David? Ahora sí le estaba pidiendo perdón a Dios. Ahora sí quería la misericordia de Dios. Quería la restauración de Dios. Entonces por eso decía, borra de mí el pecado, borra de mí las rebeliones. Pero cuando David estaba pidiéndole al Señor que le borrara estos pecados, estas rebeliones, cuando fue descubierto su pecado, esperó hasta que Dios mandó a este profeta y entonces le hablara y le dijera, mire David, tú hiciste esto y esto, pecaste con Betsabé, hiciste este error y cometió este otro error, y entonces hasta ahí. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros, si cometemos algún error por equivocación o por lo que sea, entonces vayamos ante Dios para pedir perdón y no esperemos que el Señor descubra nuestros pecados, que los saque a la luz y le diga, mire, tu error es este, tu pecado es esto y tu corazón está contaminado con esto. Y tendré que hablarle de una u otra manera, tendré que disciplinarlo de una u otra forma. No esperemos allí. El rey David esperó hasta que el Señor Jesucristo le envió al profeta Natán para que le hablara de su pecado y de su error. Ahí es donde el Señor dice, si se arrepiente. Claro, David reconoció su pecado y quería arrepentirse. David quería alejarse. David quería coger el rumbo verdadero de las cosas. David quería seguir un buen camino. Pero, ¿cuándo lo decidió? ¿Cuándo decidió seguir el buen camino? Cuando Dios lo descubrió públicamente enviando al profeta Natán. Dijo, ve y dile, cuéntele quién fue y qué hizo. Usted conoce la historia. El profeta Natán le habló de un hombre que vino de lejos. Bueno, la historia es esa. Pero ¿qué quería David? Entonces dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Esto es, si por uno u otro error, eso es lo que quiere Dios. Una conversión nuestra, un cambio, una vida nueva. Alejarse de ese pecado,
alejarse de ese camino, alejarse de esas cosas que le están haciendo daño, esas cosas que le perjudican su vida, que sabe que están ahí dentro de su corazón. Lo que el Señor quiere es que nos alejemos de ellas. Por eso nos llama a un arrepentimiento. Por eso leamos el momento en que David tuvo un arrepentimiento, pidió misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a su misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Claro, ya había sido descubierto. ¿Será que nosotros estamos esperando que el Señor nos descubra públicamente para apartarnos del pecado? ¿Será que Dios conoce lo que estamos haciendo mal y bien? Por eso la palabra es clara, la palabra nos dice, ahí está la bendición, ahí está la maldición. Si nosotros reaccionamos, nos volvemos al Señor, Él restaurará nuestras vidas. Mientras tanto, no. No, Señor, aquí estoy para que restaure mi corazón, restaure mi camino, restaure mi hogar. Pero si seguimos insultando nuestra casa, seguimos menospreciando nuestra familia, ignoramos la comunión, el amor, la unidad, el respeto en nuestro hogar, entonces Dios día a día va a ver que se va a mostrar el pecado en nuestros hogares. Hijos rebeldes, la esposa de pronto desobediente y muchas otras cosas más. Quizá malos tratos, malas palabras, quizá en los hogares haya odio, quizá en el hogar no hay convivencia, se está pensando en un divorcio y todo esto. ¿Por qué? Porque no quiere volverse al arrepentimiento, no se quiere alejar del pecado que lleva en el corazón. ¿Qué está esperando? Que Dios lo coloque en una situación difícil, que Dios lo coloque en una actitud donde verdaderamente ya no pueda levantarse. Quiere que lo confronte alguien de parte de Dios, que le diga, mire, tu pecado es este, mira, tu situación es esta, porque tú mientes, porque has mentido tal día, has mentido el otro día, has mentido aquello, te has negado allí, has hecho esto, te has enojado. Y quiere que Dios le empiece a descubrir todos los errores y los pecados y las rebeldías que tenga. No, antes de que venga ese llamado tan fuerte del Señor, vámonos al arrepentimiento, volvámonos al Señor. Y mire lo que dice el Salmo 34. Vamos a leer el Salmo capítulo 34. O sea que habla de una conversión. O sea que el arrepentimiento es un reconocimiento de nuestros pecados y apartarnos de lo que no le agrada a Dios. Es esto. Y entonces cuando hablamos de una conversión, entonces estamos hablando de que cuando yo me entrego al Señor, el Señor va a renovar. Es ahí donde tengo que tener claridad con los asuntos que están pasando en mi vida. El pecado me lleva a reconocer que estoy mal en los caminos de Dios. Entonces tengo un arrepentimiento y una conversión. Es aquí donde me pongo en las manos del Señor para decirle, Señor, ahora necesito los caminos tuyos, necesito la misericordia tuya porque quiero cambiar mi vida. Y mire lo que dice el Salmo 34, el versículo 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela, dice el Señor aquí en su palabra. Apártate del mal. Esto es la conversión. Abandonar el pecado, abandonar aquello. ¿Para qué? Para empezar a hacer las cosas bien. Cuando comenzamos a hacer las cosas bien, entonces vienen aquellas actitudes que el Señor va a bendecirnos, donde el Señor nos va a mostrar su amor, donde el Señor se va a glorificar en nuestro corazón. Y ahí es donde nos va a dar el entendimiento. Entonces, ahora sé que ando en un pecado. Sé que el enojo, sé que los pleitos, sé que el orgullo, la altivez, la arrogancia, la vanagloria y muchas otras cosas son pecados. Entonces, ¿qué debo hacer? Oye, yo no voy a seguir más de ese pecado. No, me voy a convertir en un hombre bueno, me voy a convertir en una mujer buena, que ande bien, que realmente respete el hogar, que respete la familia, que respete a las personas. Esto es lo que Dios quiere. Esta es la conversión. Y por eso dice, apártate del mal. ¿Y qué? Y hacer bien, no solamente apartarse del mal y quedarse allí, no, empieza a hacer lo bueno. ¿Ve? Si mentía, dice la palabra, ya no mienta más, comienza a decir la verdad. Es aquí donde el Señor nos hace este gran llamado. Busca la paz y sígala, dice el Señor en su palabra. Es por eso que debemos empezar a dejar lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Por eso los caminos quiere que el Señor nos volvamos de ellos
al buen camino que es el del Señor. Allí en Jeremías nos da un consejo en el capítulo 15, en el versículo 19. La palabra de Dios dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Mire, si te convirtieres, yo te restauraré. La conversión, el abandonar el camino de pecado, el abandonar el camino de maldad, hace que el Señor nos restaure a una buena vida de paz, a una buena armonía, a una buena disposición de corazón. Ya no sentimos el odio de las personas, ya no sentimos, hermano, el menosprecio, ya no vivimos también en el mal camino. Por eso el Señor dice: si se arrepiente, entonces vamos a convertirnos, vamos a ser personas diferentes, a convertirnos en ser personas buenas, no malas. Y es aquí donde el Señor dice en el versículo 19 a través de Jeremías 15, dice: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí ¿qué? Estarás. Qué bueno es el Señor. Y aquí es donde viene también una palabra en el capítulo 42 de Jeremías, donde dice en el versículo número 6, Jeremías 42, 6, por favor, ya que usted tiene la palabra allí, dice: sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya como bien. Cuando Jeremías decía: si nos convertimos, si nos arrepentimos, nos convertimos, caminamos en las leyes de Dios, en las ordenanzas, en los decretos, en los mandamientos del Señor, entonces todo nos va a ir bien. Ahí está la bendición de la persona, ahí es donde está la prosperidad de la persona. Cuando uno reconoce, hermano, lo que está pasando en nuestra vida, cuando uno reconoce que el mal camino no lo podemos seguir, cuando uno reconoce que tiene que tomar otra actitud, que tiene que vivir otro testimonio, entonces cuando el Señor lo vea uno andando, hermano, y con el deseo y con el anhelo de cambiar, de ser diferente, de ser una buena persona, de ser un buen padre, con todas las obligaciones que le pertenecen, entonces el Señor dice: ahí te voy a empezar a bendecir. Claro, porque es que muchas veces queremos la bendición de Dios, pero no queremos cambiar. Muchas veces queremos la restauración del Señor, pero no queremos cambiar. Entonces tiene que el Señor llamarnos de una manera diferente. Tiene que el Señor hacernos un llamado muy diferente. Por eso, si nos alejamos del pecado y buscamos a Dios y tratamos de hacer la voluntad de Dios, la de su palabra, como dice la Biblia, entonces Él nos restaurará. Así lo dijo el Señor claramente en su palabra, allí en el 42, ahí lo quiero leer una vez más: sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya como bien. Por eso lo decía al comienzo, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, hoy, no vamos a obedecer mañana, vamos a obedecer hoy. Apenas el Señor nos habla a través de su palabra, vamos a empezar a decir: sí, tengo un gran problema en mi vida, tengo un gran lío en mi vida, no he podido dejar el mal genio, no he podido dejar las mentiras, no he podido dejar la arrogancia, el altivez, esa obra del enemigo, sigo todavía en el pecado. Entonces la palabra dice: cuando tú reconoces y se arrepiente por estar haciendo eso, entonces se convierte a un buen camino, que es el camino de la ley de Dios. Si se convierte a obedecer la voz de Dios, entonces el Señor te va a renovar y comienza la bendición y comienzan las cosas a salirle bien. Eso dice el Señor. Pero cuando tomemos la decisión, mire cómo dice la palabra, que cuando obedecemos la palabra del Señor, todo saldrá bien. Ahí está en Josué, capítulo número 1. Vamos a leer el versículo número 8. Josué, capítulo 1, el versículo número 8. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Por eso, qué importante es la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso el consejo, la guía, viene de parte de Dios por su palabra.
No es que yo voy a hacer un esfuerzo. No es que yo creo que la otra semana, mañana voy a comenzar a... No, vea la palabra. Y cuando el Señor le está dando un consejo, acéptelo. Y si el Señor le está diciendo, tus caminos son malos, así como se lo envió a decir a David a través del profeta Natán, que le dijo, ve y dile a David el error que cometió, el hijo que está con esta mujer Betsabé, y que has enviado a matar a Urías Eteo, el esposo de ella. Entonces vino la palabra de Dios a través del profeta Natán. No esperemos que el Señor haga esto con nosotros. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos vayamos a arrepentir y busquemos una conversión, y ahora obedezcamos el consejo de Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya como bien, y todo te saldrá bien, dice la palabra. Es aquí el consejo del Señor. Cuando se deja guiar por la palabra, se deja instruir por la palabra, porque anhela salir de esa situación tan difícil, entonces el Señor dice, ahora yo soy el único que te voy a renovar. Yo soy el único que voy a cambiar tu vida. Yo soy el único que te voy a restaurar. Es aquí donde dice, por eso Dios es experto en la restauración de los hombres. No podemos, una vez más quiero decirle, mi querido hermano, amigo, quiero decirle, nosotros no podemos restaurar nuestras vidas, porque seguiremos en el pecado, seguiremos otras en las mismas actitudes, que quitamos una cosa y aceptamos otra. Entonces el único que nos puede restaurar nuestras vidas a través de su palabra es Jehová Dios, el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Es el único que nos puede ayudar. Y aquí está la palabra una vez más. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Debe leer Biblia, debe leer la palabra del Señor, buscar qué es lo que verdaderamente Dios ha ordenado para nosotros y empezar a practicarlo. Ahí está, hermano, para que a ti te salga todo bien. Usa la palabra del Señor, usa la escritura, usa las leyes del Señor, usa los mandamientos, los decretos del Señor. Fíjese cuál es el deseo del Señor. La decisión es tuya, la decisión es de la persona. No es que yo no sé cómo cambiar, yo no sé cómo vivir, es que no entiendo. Ahí está el reglamento que se llama la palabra de Dios para nuestra vida. Acuda a ella. Así de sencillo es, así de sencillo es. Entonces vamos a la palabra y allí el Señor restaurará nuestras vidas cuando nos enteramos de que tenemos errores, que tenemos pecados y queremos entregar nuestras vidas al Señor. Amén. Quiero decirles a todos que en el nombre de Jesucristo sigamos adelante, animémonos en el Señor, busquemos la presencia del Señor a través de su palabra, glorifiquemos el nombre del Señor y seamos obedientes a ella. Una vez más, estamos aquí en el Centro Misionero Bethesda, en la ciudad de Acacías, en la calle 17, número 1626, barrio San Cristóbal. Quiero recordarles que estamos en el departamento del Meta, aquí en Colombia. Para todos los hermanos que nos están viendo, allí un especial saludo para todos los hermanos allí en Venezuela, para los hermanos en Canadá, para los hermanos en España, para los hermanos allí de Bolivia, para los hermanos de Argentina, para los hermanos de Panamá, de Honduras, que están allí, no recuerdo otros hermanos, en Italia hay otros hermanos que nos están viendo allí. Un gran saludo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga y Dios los guarde.